Del Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos del 11 al 26. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos. Pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo, y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero, y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles, ¿acaso no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto, y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en cuenta y le dijo a Jesús, «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó». Jesús les dijo entonces, «Tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a ese monte, quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se las han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas, porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas». Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy hemos escuchado un evangelio que es bastante fuerte, sobre todo porque habla sobre cómo Jesús maldice una higuera y sobre cómo echa a los cambistas, a los mercaderes del templo, no deja que nadie entre con las ofrendas que son costumbre para entrar en el templo, y ven esa ira de Jesús. Una vez alguien me preguntó, «Padre, ¿y Jesús tiene derecho a enojarse?». Entonces yo le pregunté que por qué me hacía esa pregunta. Y esta persona me respondía porque yo he estado leyendo el Evangelio y he estado viendo las catequesis, y muchas veces nos hablan de que Dios es amor y que ese amor es un amor tierno, es un amor cariñoso, es un amor donde el Señor acompaña en todo momento. Si bien es cierto, entendemos que Dios corrige porque habla sobre los frutos y sobre cómo Dios tiene que ir podando también para que los frutos sean todavía mejores. Sin embargo, en ningún momento hemos visto en la predicación o en otros momentos también del Nuevo Testamento sobre la ira de Dios. Y entonces me dejó pensando, porque era ciertamente una pregunta de una persona que lo hacía sabiendo de que había encontrado en la palabra una respuesta, pero quería entender más de lleno este episodio, ¿verdad? Del cómo y el por qué es que Jesús viene y maldice a la higuera que no tenía fruto en ese momento, y sobre todo cómo se enoja frente a los cambistas y a los mercaderes del templo. La respuesta es sencilla. Todos nosotros reaccionamos de modo natural, y entonces a veces el enojo es una reacción natural frente a las situaciones en las que nosotros nos encontramos. La cosa que nosotros sabemos hacer es muchas veces manejar ese enojo, o si no, saber usar ese enojo a beneficio de la situación para no empeorarla, sino mejorarla también. Entonces Jesús también es todo hombre, recuérdense de esto,
y Jesús también tiene derecho a enojarse, sobre todo porque cuando uno ve cómo están usando la casa de su padre, cuando uno ve que está en una situación concreta y al final la situación pues no le presenta la respuesta que quiera, es una reacción normal el enojarse. La cosa es que nosotros también tenemos que saber controlar cómo proyectamos ese enojo, si reventamos frente a los demás, si nos lo guardamos para nosotros mismos convirtiéndose en una bomba de tiempo y solamente esperando explotar, o si reaccionamos como Jesús, que en el momento la situación provocó ira, sí provocó ira, pero porque muchos habían perdido también el sentido, la razón de ser de cómo entraban en el templo. Queridos hermanos, fíjense que voy a poner un ejemplo que quizás no es muy bueno, porque muchos también habremos ocupado este ejemplo y sobre todo no lo consideramos como malo. Pero ¿por qué existen los vendedores ambulantes? Porque nosotros ya no queremos ir a los negocios, ya no queremos ir a los mercados, ya no queremos ir a las tiendas, sino que queremos que todo venga a nosotros. Y por eso una mala administración de la venta ambulante llega a crear un desorden dentro de la ciudad. Por eso, queridos hermanos, ciertamente ahí es a donde nosotros vemos que ayudó Jesús al momento de echar a los mercaderes y darle la vuelta a los cambistas. Ayudó a que los fieles en ese momento se dieran cuenta de cuál es el sentido y de cómo tienen que llegar al templo también. Entonces, queridos hermanos, también al ir viendo el episodio de la higuera, vemos también cómo se responde una oración por parte del Señor. El Señor no es que mata una planta, aparte de que eso de que la planta no había producido frutos. Si bien es cierto, no era el momento de los frutos, pero el Señor, que conoce, al final no dice las cosas acaso. Pero ahí la lección es: miren con la oración lo potente que puede ser. Y queridos hermanos, la oración puede ser muy potente, puede ser muy fuerte y puede ser muy eficaz. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.